Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Vamos ahora sí a iniciar la clase de hoy, que es de estructura y función de la hemoglobina. Pero antes vamos a hacer un negocio. Yo les voy a hacer una propuesta, ustedes me dicen si sí o no. Como yo hablo tanta carreta y digo tanta cosa, a mí nunca me alcanza el tiempo. Entonces, y como esto tiene unas cositas que a veces son como un poquito pesadas para ustedes, entonces mi propuesta es que no me pregunten nada. Uy, no, qué calidad, profesor, qué pena. Y ustedes no me preguntan nada, ¿cierto? Sino que yo la clase, ustedes ven el video y en la próxima clase, que ya miren, repasen, vuelven y vuelvan a ver si lo entienden o no, traen las preguntas y antes de que empecemos la otra clase, me hacen las preguntas. ¿Quién está de acuerdo y si aceptan? Silencio quiere decir que sí. Sí, digan sí, querida y adorada profesora. A ver qué dice Arrocito en bajo. Bueno, sí, el otro. Uy, tiene razón. Y la otra es que ustedes preguntan todo lo que quieran. Seguramente no terminamos la clase y nos toca ver el resto de la clase en otros. O sea, en la otra clase, entonces finalmente se atrasa y se atrasa todo y después hay que dar clases de más. ¿Qué dice Arrocito en bajo? Usted tiene que analizar. Si quiere va analizando mientras tanto. ¿Listo? Bueno, voy a empezar. Creo que se quedaron callados, no sé qué significa, pero bueno, empecemos. Entonces, vean muchachos. Vamos a ver entonces esta molécula que ustedes la vieron desde el colegio. Desde el colegio le dijeron que ya lo vieron con el profesor. ¿Cómo se llama? No, son los otros que están viendo eso. La parte de genética, ¿cierto? Pero esto lo vieron desde que estaba en el colegio. Y yo sé porque yo he revisado los libros de biología de los colegios. Y esto lo enseño, ¿cierto? La hemoglobina es una proteína de estructura cuaternaria, vean ahí, ¿cierto? Esto es una secuencia de aminoácidos y tiene un grupo prostético. Ya voy a volver a repetir todo esto, que es el grupo hemo. El grupo hemo lo vemos en la próxima clase. Hoy nos vamos a centrar en la proteína, en la globina, globina. Entonces, la hemoglobina se llama hemoglobina porque es la proteína que carga el grupo hemo, que lo vamos a ver en el siguiente tema. Esta es una proteína globular, o sea, cuaternaria. ¿Por qué? Porque tiene 4 subunidades. Esta proteína tiene entonces un grupo aprostético, es decir, que no pertenece a la secuencia de aminoácidos, ¿cierto? Y es de otra composición. En este caso es el grupo hemo, una porfirina, un anillo tetrapirrólico. Y en ese grupo prostético, miren qué tan tesa la biología, en ese grupo prostético que es el grupo hemo está el hierro, que es donde se pega el oxígeno o el CO2. Recordemos que existe en cambio una proteína de estructura terciaria, que no la vamos a ver aquí, que se llama mioglobina. La mioglobina es una proteína que la tenemos sobre todo en los músculos, pero es de estructura proteica terciaria. ¿Por qué? Porque es como un globito globular, pero no tiene varias unidades, sino una sola. Y esa proteína también tiene el grupo hemo, ¿cierto? Y ahí pega el oxígeno, por obvias razones. La naturaleza desarrolla eso, no necesitamos correr, saltar, etc. El músculo tiene un trabajo, entonces necesita una molécula accesoria. Pero no vamos a hablar de la hemoglobina, sino de la mioglobina y no de la hemoglobina. Entonces, este grupo hemo está en mayor concentración en donde en los glóbulos rojos. Un glóbulo rojo, dicho
paisa o popularmente es una bolsa celular llena de hemoglobina, llena de hemoglobina. Entonces, ¿por qué sucede eso, cierto? La razón es que la naturaleza, la evolución, hizo una célula que ya vimos que tiene la posibilidad de estar así popochita, como un disco, va a ser así para que se le traiga, popochita ahí en el líquido que es la sangre, o puede estar así como un disco aplastado para ir al capilar. Es decir, tiene una estructura celular que le permite hacer eso, un citoesqueleto y la conformación que lo debieron haber visto en la clase 1. Y eso es muy importante, es una de las funciones más importantes de la hemoglobina, que por esas características en una sola molécula, una hemoglobina tiene 4 anillos prostéticos, o sea que tiene 4 hierros. Entonces, esa proteína, por sus características físico-químicas que vamos a ver ya, ella puede estar o tensa o relajada. Y eso hace que cambie la estructura, la conformación en el espacio, cambia la estructura y permite que se libere el oxígeno o el CO2, pues depende. Les voy dando así como unos tipsitos. Si ven este huequito de acá, ahí viene quién va a entrar ahí. O pues que lo pregunten en esa área. Arrocito en bajo, ¿sabe? El 2,3-DPG. Aquí entra el 2,3-DPG. O sea, el 2,3-fosfo difosfoglicerato entra acá. Y eso se debe, pero no solamente eso, es el caso como más, así como más claro. Pero resulta que, ¿recuerdan cuando ustedes vieron proteínas en biología de la célula? Y ustedes vieron que las proteínas tienen un alosterismo. Es decir, hay algunas proteínas, ¿cierto?, que de acuerdo a lo que tengan o tienen un espacio determinado, hacen que cambie su conformación y hacen que cambie su función. Ese es el caso de la hemoglobina. Y en ese grupo de hemo no solamente se va a transportar el oxígeno, que lo recibe de los pulmones, lo lleva allá a la puntica del dedo, ¿cierto?, y libera el oxígeno y recoge el CO2 para llevarlo otra vez a los pulmones y que lo liberemos por respiración. Bien, vamos a ver la parte química, estructural, sin mucho detalle. Ojo que esto lo pregunto en el examen. Ya he hecho hoy como 4 preguntas. Yo no sé cuál fue el monitor, pero como no quisieron decir, yo no sé. Tiene retorno. La hemoglobina, entonces, ya vimos que son 4 cadenas polipeptídicas. Polipéptido es una secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, ¿cierto? Y cada una forma un glóbulo, y es cuaternaria porque tiene 4 glóbulos. Entonces, existen 2 formas, existen genes, como lo van a ver en la próxima clase con el profesor Gonzalo. Existen genes que codifican las cadenas alfa y genes que codifican las cadenas beta. Las cadenas alfa tienen 141 aminoácidos y las betas tienen 146. Y eso es importante, importantísimo, porque dependiendo de eso es que se le van a pegar las cositas que anden por ahí, ¿cierto? Muy bien. No voy a decir nada más de eso. No, mentira. Entonces, esas son las partes de la globina, la estructura proteica y polipéptico. Ahora, tiene un grupo aprostético o prostético, que es el hemo, o sea, el anillo tetraquizol. Bueno, de la parte de la estructura me voy a concentrar en este punto acá, que es muy importante. Primero lo voy a mostrar
mostrar acá y seguidamente en la otra diapositiva le voy a mostrar una gráfica que le va a aparecer en su examen. Y yo le voy a decir cómo aprender para que lo conteste. Bueno, resulta que, y esto póngale mucha atención, también lo pregunto en el examen, porque hoy en día, bueno, ustedes saben qué significa biomarcadores. ¿Ya les han hablado de eso? Bueno, resulta que algunas de las cosas que nosotros tenemos en nuestra biología se convierten en biomarcadores, o sea que son moléculas, sustancias, químicos que pueden determinarse, y eso permite mostrar cómo está funcionando un sistema, cómo puede estar un mecanismo, un metabolismo, etc. La hemoglobina es un biomarcador muy importante que ustedes van a utilizar toda la vida, incluso si no es médico. Uy, perdón, qué pena. Bueno, esto no traje la agüita. ¿Y por qué es tan importante? Porque ¿quién de aquí nunca levante la mano el que no haya escuchado la palabra hemoglobina en su vida? Nadie. O sea, uno desde chiquito, usted va y le pregunta, bueno, ¿usted sabe qué es la hemoglobina? Sí, claro, cuando usted está ahí todo blanco, todo amarillento y tiene que comer, es pura pajarilla y bofe. La abuelita sabe y no es médica, ¿cierto? Todo el mundo hemos escuchado la hemoglobina. La hemoglobina es un biomarcador muy importante porque nos puede decir si estamos en un estado anémico y nos puede hacer a ustedes como futuros médicos, les puede hacer buscar resolver por qué es anemia, si es como vimos en el tema anterior, por la deficiencia de alguna enzima, una enfermedad genética, etcétera, o puede ser por una deficiencia en hierro, como lo vamos a ver en otros temas, ¿cierto? Entonces es un biomarcador muy importante. Entonces, otra de las aplicaciones que vamos a ver ahorita en un ratico, muy importante, es porque en la hemoglobina, por su estructura, se le puede pegar la glucosa. Entonces, algo que ustedes van a trabajar siempre en su consultorio, la hemoglobina glicosilada. Entonces, es un biomarcador muy importante. Bueno, ojo acá. Resulta que ya incluso en los exámenes de laboratorio a nivel internacional, aquí antes simplemente se hablaba de hemoglobina, daban el resultado así, pero no, hoy en día ya ustedes reciben la hemoglobina con la sigla HB y la A más, 1, hemoglobina A1 es la hemoglobina del adulto, que es la más abundante, es el 98%. Todos nosotros, la mayoría de nuestra hemoglobina que hace esas funciones tiene 2 cadenas alfa y 2 beta. Y tenemos también la hemoglobina A2, muy poquitica, pero esa va a estar compuesta por cadenas, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Existen otro tipo de hemoglobinas que se dan durante la vida, ya vamos a pasar a la siguiente gráfica, como la hemoglobina F, la Grover, la Portland, ¿cierto? Por ejemplo, la fetal. Cuando se está en la etapa fetal, la mayoría son hemoglobinas tipo alfa 2 y gamma 2, o epsilon y delta, o gamma y delta, y así sucesivamente. O pues, lo pregunto en el examen. Esta gráfica le va a aparecer a usted en el examen. No solamente lo pregunta su querida dorada profesora, sino que los exámenes internacionales y los exámenes para pasar a especializaciones en el mundo ponen esta gráfica, así como se la está. Entonces, les voy a enseñar a interpretarlo. Aquí es el porcentaje del total de hemoglobina, ¿cierto? Y aquí es la edad. Entonces, en esta primera parte tenemos la edad prenatal, que está en semanas. Estos punteado es el nacimiento, y este es el después del nacimiento, también en semanas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se hace la fecundación, inmediatamente usted empieza a expresar
las cadenas alfa, y esas cadenas van a estar durante toda la vida. Recuerden que ya vimos que en la hemoglobina hemoglobina A1, ¿cierto? Son dos ácidos beta, ¿cierto? Mire que durante toda la vida. Pero esa beta no se produce igualmente en el momento de la fecundación, en el minuto cero, como vimos acá, ¿cierto? Sino que es más o menos la beta, la que va a conformar la hemoglobina A1, ¿cierto? Es más o menos a las 6 o 7 semanas que se empieza a producir, y está en muy poquita proporción, y solo en el momento del nacimiento es que crece la curva, y ya para toda la vida nos quedamos con esa hemoglobina alfa 2, beta 2, que es el 98%. En la época embrionaria, embrión es cuando empezamos a hacer una mórula, y después hay como un renacuajito, un frijolito, un renacuajito, etc., que es esta parte embrionaria, ¿cierto? Y ahí las que funcionan, ¿cierto? Va a ser entonces la hemoglobina embrionaria, que tiene estas dos cadenas y se conoce también como la hemoglobina Grover. Pero al mismo tiempo que estas, que van a durar unas poquitas semanas, miren que son unas poquitas semanas, o sea, la etapa embrionaria desaparece, nunca más tenemos, pero sí se empieza a producir una que es la gamma, ¿cierto? Esa gamma entonces se empieza en la etapa embrionaria, pero esta que es la etapa fetal queda, la tenemos presente, que es la que vemos acá, la hemoglobina fetal, que es la más abundante, la hemoglobina F, que está compuesta por 2 alfa y 2 gamma. La adulta está muy poquitica cuando estamos en la etapa fetal. También tenemos una, ¿cierto?, que es la Portland, ¿cierto? Pero durante ya la vida vamos a tener una muy poquita cantidad, que es la hemoglobina A2, que tiene 2 cadenas alfa y 2 delta, como la vemos acá. Miren que esta delta apenas a la semana 30 se empieza a producir, y esa queda toda la vida en muy poquita cantidad. Bueno, punto y aparte. Bueno, no, entonces, ¿cómo le escribo yo en el examen? Yo le digo le pongo la gráfica, y yo le pregunto por alguna de las cadenas, la Portland, o la fetal, o la A2, o la A2, ¿cierto? Y usted la puede sacar de ahí. En la gráfica está la respuesta. Bien, punto y aparte. Vamos entonces a ver cómo las hemoglobinas, en algunos textos aparecen como tipos de hemoglobinas, pero en realidad no es que sean tipos de hemoglobinas, porque los tipos de hemoglobinas fueron los que acabamos de ver, pero sobre todo en los libros que son de bioquímica para medicina está eso. Pero en realidad es que la hemoglobina, para hemoglobina, ¿qué libro les recomiendo? La bioquímica de Devlin, la de Matthews, la de Leninger, la de Marx. Ahí está, a esas unidades están donde el señor Mauricio, que quiera fotocopiar allá. Entonces, esas hemoglobinas, de acuerdo a lo que tengan unido a su grupo prostético, van a tener un nombre, ¿cierto? En algunos textos, como les digo, aparecen como tipos de hemoglobina, pero no es estrictamente correcto. Entonces, esa hemoglobina, entonces tenemos que es como lo más frecuente que tenemos, ¿cierto? La hemoglobina. Otra cosa, ¿se acuerdan que les había dicho en la clase pasada? Acuérdense que nosotros para aprender lo vemos aquí en 2 dimensiones, ¿cierto? O sea, como una foto. Pero en la vida real las moléculas se están moviendo, están en permanente movimiento. Cuando yo les muestro esta fotografía, ¿cierto? Cuando hablo de la hemoglobina con oxígeno y sin oxígeno, es un microsegundo en el que ninguna de las hemoglobinas tiene oxígeno, y en un microsegundo que tienen todas las unidades oxígeno.
¿Y eso de qué va a depender? Va a depender pues de la situación fisiológica, bioquímica, orgánica del individuo. Entonces, pero esto se los puse en clase literalmente, por eso les va a ayudar cuando ya ustedes estén en las clínicas lo siguiente. Y es que tenemos una hemoglobina unida al oxígeno, que ¿dónde va a estar? En la sangre arterial. La sangre arterial, ¿cierto? Y es la que tiene ese color escarlata, la sangre color roja escarlata, ¿cierto? Que a veces cuando hay por ahí un accidente y todo, entonces está ahí rayada la sangre, se ve así roja, y entonces la gente, ay no, se tiene la sangre aguada, vea, está muy roja. No, le cogió eso con una arteria. Y tenemos la hemoglobina, que es más oscura, que es la que frecuentemente conocemos cuando nos toman la sangre, que es de sangre venosa, y es básicamente porque en su gran mayoría tiene mucha hemoglobina que está sin oxígeno, ¿cierto? Ahora, vamos a empezar a ver entonces todos esos nombres con los que podemos encontrar la hemoglobina y que nos va a decir simplemente cómo está esa hemoglobina. Ya vimos en suficiente ilustración la hemoglobina A o A1 en los exámenes de laboratorio, los que han enseñado en el laboratorio ya dicen que hemoglobina está AB y el 1. Ya hay laboratorios que dicen eso. En los municipios, en los pueblos todavía nos dicen hemoglobina solita. Los más avanzaditos le ponen una hemoglobina A, pero es hemoglobina A1, que es la más frecuente, tenemos entre el 97 y 98%. Y tenemos la hemoglobina AB2, ¿cierto? Que es la hemoglobina fetal, está entre el 2 y el 2.5%. Nosotros tenemos de esa muy poquita, pero tenemos. Tenemos esta que es la hemoglobina S, muy importante, la pregunta en el examen, muy importante. Tenemos pacientes en todo nuestro territorio colombiano con esto, con hemoglobina S, porque esto es lo que produce la anemia de células falciformes o células en os, ¿cierto? O sea, como una media luna o como la hoz de la, con lo que cultivan, ¿cierto? Los individuos que tienen anemia falciforme tienen hemoglobina S, ¿cierto? Hemoglobina S. Muy importante que lo aprendan y lo sepamos porque nosotros lo tenemos. Esto está sobre todo en población afro, de origen afro, en el caso de nosotros afroamericanos, y en amerindios, en indígenas. ¿Listo? Ahorita entramos en un detalle de eso. Y tenemos entonces la hemoglobina fetal, que para ciertas características o situaciones se mide la hemoglobina fetal. Tenemos entonces la oxihemoglobina, y ojo que es la que habíamos visto en la primera diapositiva, donde les mostraba con oxígeno y el oxígeno, es lo mismo. La oxihemoglobina se llama así, muy importante, la mayoría de forma que tenemos es de la hemoglobina, pero específicamente cuando hablamos de hemoglobina es porque oxihemoglobina es cuando todas las unidades tienen oxígeno. Y ahorita van a entender por qué les hago esa particularidad. Tenemos entonces la metahemoglobina, que ya la conocemos. Es ese estado, esa fotito, cuando le podemos tomar y tenemos que el hierro está en estado férrico, o sea, +3, férrico. Para que se pegue el oxígeno, ¿cómo tiene que estar? Ferroso, +2. Esto está predominantemente, si se midiera la metahemoglobina en estos pacientes que están cianóticos, azules, vamos a notar que está muy alta. ¿Por qué? Porque la mayoría está en hierro férrico, +3, ¿cierto? Ya vimos que es en la deficiencia de metahemoglobina reductasa. Esta también va a ser un
un biomarcador muy importante, sobre todo los que se vayan a dedicar, estos dos que están aquí, que vayan a hacer, que quieran hacer en su especialidad toxicología o en urgentología, o los médicos generales que vayan a trabajar en servicios de urgencia. ¿Por qué? Porque este es un marcador que ustedes van a medir cuando hay accidentes o cuando hay intentos de suicidio. ¿Por qué? Porque cuando ese individuo está en contacto con el CO2, ¿cierto?, se pega donde se pega el oxígeno, y queda entonces el CO2 en la hemoglobina, se va a llamar carbaminohemoglobina. Ahora, cuando es CO, no CO2 sino CO, ¿cierto? Un pacientico que no, que vea, lo encontramos ahí en el garaje, la motico prendida y él ahí, ¿cierto? Lo que le pueden determinar es la carboxihemoglobina o la carbaminohemoglobina, ¿cierto? Entonces también se convierte en un marcador. Y esta que se las dejé de última porque va a ser el diario de su vida como médico en consulta general. Y aunque sea el gerente del hospital, la abuelita, la tía, la vecina le van a preguntar, es que, ay médico, ven y me lees estos exámenes. De hecho, ustedes ya que están estudiando medicina, todo el mundo de la familia, de sus núcleos familiares, es que ya que estás estudiando medicina me lees esto. Y esto ya es un biomarcador muy importante, se llama la hemoglobina glicosilada. Llévense eso que es muy importante. Esa hemoglobina glicosilada básicamente es como la persona está en una hiperglicemia, o sea, tiene niveles de azúcar, de glucosa en sangre. Esa glucosa se pega a uno de los aminoácidos de la hemoglobina. Entonces la hemoglobina queda glicosilada, pero se llama glico, lo mismo, glicosilada. Y se vuelve un biomarcador muy importante para el control de una de las enfermedades endocrinológicas más frecuentes, que es la diabetes, sobre todo en la diabetes tipo 1, ¿cierto? Madre mía. Bueno. En la hemoglobina tipo 1, ¿cierto? O sea, la insulinodependiente. Pero, y en nosotros, en nuestro país, con los malos hábitos que tenemos, dietas hipercalóricas representadas sobre todo en carbohidratos y en altos contenidos de grasas, pues tenemos en una manera muy importante, y en la nueva vida moderna en los Estados Unidos, con toda esta comida que se nombra chatarra, rica, deliciosa, es que todo lo que es veneno, pecado, insalubre, rico, delicioso, pero produce enfermedad y nos mata. Entonces, esta hemoglobina glicosilada, como ustedes ven aquí, se ha convertido en un marcador para sospechar, y es lo que le dicen, eso literalmente no está correcto, pero ya se utiliza en la jerga clínica y ya ha sido incluso aceptado por la medicina cuando dice usted está prediabético, ¿cierto? Cuando usted tiene más o menos esto por aquí, ¿cierto? Que está dependiendo pues del laboratorio, unos tienen 5,7, otros 5,6, dependiendo del rango, ¿cierto? Pero más o menos cuando usted está aquí, ¿cierto? La mayoría hoy en día de los que yo he visto en nuestra ciudad, 5,7, ¿cierto? Si es 5,7 ya te dicen prediabética. No es un término muy adecuado, pero lo bueno de eso es que si usted se controla en la alimentación, actividad física, disminuye la grasa abdominal, muy seguramente no va a desarrollar una diabetes tipo 2. Entonces es un biomarcador que ustedes van a utilizar mucho, les recomiendo esto, lo pregunto en el examen. Bueno, ahí les dejo eso para estudiar. Punto y aparte. Entonces vamos a entrar en una partecita que
no es la que les gusta mucho, pero que les va a ayudar a entender esto. Resulta que el alosterismo, ¿cierto? Alosterismo, que es un término que se utiliza en las proteínas, ¿cierto? Pero aquí lo vamos a trabajar para la hemoglobina. La hemoglobina tiene alosterismo, es decir, a la hemoglobina se le puede pegar sea en la proteína, como lo acabamos de ver en la glucosa, o sea en el grupo prostético, como es el grupo hemo, o sea en este huequito de acá, como el 2,3-DPG, cuando cambia la presión, la temperatura, los hidrogeniones, o sea el pH, esa estructura puede cambiar. Eso es el alosterismo. Y ese alosterismo permite algo muy importante, que es a nivel bioquímico, fisiológico, lo que permite darle una función. Es decir, el hecho de que sea ese alosterismo hace que la hemoglobina haga una cooperatividad con compuestos como el oxígeno. Entonces, como el alosterismo ella cambia su estructura, eso hace que libere, que posibilite liberar o permite que se pueda pegar, unir o ligar, como se llama químicamente. Entonces, básicamente esa cooperatividad, gracias al alosterismo de la hemoglobina, va a provocar que la proteína esté en una forma T de tensa o en una forma R de relajada. Entonces, eso lo que hace, yo aquí les traigo más adelante, les dejo ir para que estudien, o no sé si se los quite, pero está en uno de Leninger, y aquí necesito que tengan su imaginación y su creatividad, que es lo que les da dificultad, porque usted no puede pensar que la hemoglobina siempre está pegada a todos los oxígenos, o siempre está sin oxígeno. No, a veces va a tener una unidad, o 2 unidades, o 3 unidades, o las 4 con oxígeno, o viceversa. Una unidad, 2 unidades, 3 unidades sin oxígeno, ¿cierto? Y eso, ¿de qué va a depender? De las necesidades del organismo. Entonces, esto es muy importante que lo sepan. Lo más difícil es cuando ella está sin oxígeno y el primer oxígeno que se pegue es el que le toca como más difícil, porque es el que se tiene que pegar para cumplir su función, pero de alguna manera, como está en una cooperatividad, le ayuda para que todos los otros se puedan pegar. ¿Listo? Bien. Y esto es de Leninger, del libro de Leninger. Y esta es la cooperatividad, esa posibilidad que hace que el oxígeno esté en forma tensa y entonces no se puede pegar el oxígeno, ¿cierto? Y vaya transitando, pasando de ese estado T tenso a un estado relajado que le permita pegar los oxígenos. Aquí lo vemos. Esta foto me fascina, es de Leninger, me encanta. Me encanta porque es una manera gráfica. Recuerden que estos son formas de mostrar las moléculas. Estos son secuencias de aminoácidos. ¿Sí saben qué significan estas barritas? Bueno, yo les recuerdo. Cuando en una proteína esto es un símbolo, esto quiere decir que aquí hay alfas hélice, ¿cierto? Recuerden que hay alfa hélice, lámina beta, etc. Esta es una alfa hélice. Analizamos el dibujo para entenderlo. Este es el estado T, ¿cierto? Entonces aquí tenemos las 4 unidades, 2 alfa, 1, 2 y 2 beta, 1, 2, ¿sí o no? 4 unidades, es la hemoglobina. Y tenemos su grupo prostético, que es el anillo tetrapirrólico, que lo vamos a ver en la otra clase, véalo acá, 1, 2, 3, 4. Pero entonces, como aquí está tenso, ¿cierto? No se puede pegar el oxígeno. Y mire este huequito, pues, para que no me lo olvide, porque aquí ¿quién va a ir? El 2,3-DPG, acá, ¿sí o no? Véalo ahí. Entonces, bueno, ese es en la forma tensa. Y en la forma relajada, ¿cierto? Como hay un cambiecito que ahora se los muestro,
esa cooperativa, ese cambio va a permitir que se pegue el oxígeno, ¿cierto? Mírenlo acá. Ay, les traje un videito, pues, pero venga, no funcionó. Ay, véanlo ahí. Ay, qué mal. Bueno, se lo voy a poner aquí que los traje. Mírenlo acá. Ese era el dibujito que. Bueno, miren qué tan lindo esto. Es muy hermoso. Porque es el momento, cómo se necesita, miren, el estado R y el estado T, ¿cierto? Para que se pegue el oxígeno. Es tan poquito, tan pequeñito, pero eso permite que podamos respirar y podamos estar oxigenados. Bueno, ya ustedes lo ven ahí porque en el PPT está, yo les mando los videos, ¿listo? Para que no interrumpamos. Sigamos, bueno. Entonces, en este gráfico lo que muestra es lo que acabamos de ver, ¿cierto? Muestra ya cómo está por dentro y cómo cambia ese estado teórico. Entonces, cuando nosotros estamos totalmente sin oxígeno en los cuatro, o sea que está en forma de desoximoglobina, o sea, sin oxígeno, que es el estado D, y hace una transición a estado R, que es el que va a permitir el oxígeno. Fíjense acá, todo esto no lo tiene que aprender, son herramientas que yo le dejo para que usted entienda la cosa, ¿cierto? Mira aquí esto, porque el anillo tetrapirrólico es un disco, ¿cierto? Y mira aquí como simplemente se pega, ¿cierto? Este es el 2,3-DPG, ¿cierto? Entonces, jala la molécula o la sube, ¿cierto? La jala, la mueve, mire, en un plano es muy poquitico y hace entonces que se pueda pegar ese oxígeno. Ahí ese videito fue el que acabamos de ver. Entonces, aquí viene lo que les mando como perista, pero yo les voy a explicar la gráfica. Miren, esta gráfica aquí tenemos saturación de oxígeno. Eso es muy importante para ustedes porque usted le va a poner, ya todo lo conocimos en el COVID, nos pusieron para ver si estábamos saturando bien, ¿cierto? ¿Se acuerdan que uno tenía que tener más de 95, ¿cierto? Bien, uno de los arrocitos bajos se fue. No sabemos aquí. Bueno, entonces, le voy a explicar esto para que usted lo entienda, porque es terminología que ustedes van a utilizar en su clínica para que recuerden eso, las bases bioquímicas de eso. Entonces resulta que aquí está la saturación de oxígeno, ¿cierto? Y en esta vamos a tener la presión, o sea, la presión de oxígeno que se mide en miligramos de mercurio, ¿cierto? En milímetros de mercurio. O conocimiento. Cuando nosotros estamos, como no existe para medirlo así como se ve en esta gráfica, sino que lo medimos de esta manera, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros encontramos un valor de 25, ¿cierto? Estamos diciendo que está en el P50, o sea, que es lo que se llama presión parcial de oxígeno, ¿cierto? El P50. ¿Qué significa eso? Que cuando el 50%, mire, este es el 100%, ¿cierto? Cuando el 50% de las moléculas están saturadas, o sea que tienen oxígeno pegado, ¿cierto? Usted pasa una rayita así y entonces dice, va a tener una presión, un PO de oxígeno de 25. ¿Sí la pilló? ¿Sí o no? Hasta ahí bien, o se perdió. Si se perdió, voy al video. Vuelvo y repito. Aquí están los milímetros en el mercurio, ¿cierto? De oxígeno, de la presión de oxígeno. Cuando el oxígeno satura el 50% de las moléculas de hemoglobina, que es donde está el oxígeno, porque el oxígeno no puede andar así, como así, porque puede volver el tóxico, ¿cierto? Él entra y se pega a la hemoglobina. Entonces, cuando el 50% de esas moléculas tienen oxígeno,
nos da el P50, por eso se llama P50, o sea, es el valor que representa el 50% de las moléculas saturadas, ese es el P50. ¿Cuánto da? 25. Fíjese usted, pero obviamente que eso no es compatible con la vida. Fíjese y verá que cuando está más o menos, que por eso se volvió un biomarcador muy importante en el COVID, o sea, en cuidados intensivos, o sea, en las clínicas, o sea, en la consulta externa antes no era tan importante, ya sí lo miden ahí, pues por lo del COVID. Bueno, ya no lo volvieron a medir después de que ya todo está, entre comillas, normal. Pero eso, en urgencias usted le mide eso, ¿cierto? Porque usted con eso va a ver si la persona está saturando bien. Entonces, ¿qué pasa? Que en la mayoría, ¿cierto? Normalmente lo tenemos por encima, fíjese, ¿cierto? Tenemos casi el 100% saturado. Normalmente estamos así, ¿cierto? Casi el 100%, más de 95% está saturado. Bien, entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué sucede eso? Porque entonces, ¿qué pasa? Volvemos, ya hemos repetido eso, pero esto es muy importante para las diapositivas que vienen adelante. Entra el aire por el oxígeno. ¿Qué entró? Oxígeno, O2. Entonces, por aquí pasan, ahorita les muestro este dibujo tan hermoso que es tan hermoso, ¿cierto? Estos son los alvéolos y allá sea ese intercambio de aquí, miren qué belleza, miren qué hermoso, esto es aire, por aquí entra aire y atraviesa las membranas. Sí, ahí no, perdón. Bueno, entonces entra el oxígeno y el oxígeno ¿dónde se pega? A la hemoglobina. No puede andar por ahí, se pega a la hemoglobina. Eso es un gas, atraviesa las membranas, atraviesa la membrana del glóbulo rojo y se pega a la hemoglobina. Y él se va allá para el capilar, para los tejidos y a entregar el CO2. Y allá revisa el CO2 que se produce del metabolismo. Lo trae, trae el CO2, ¿cierto? Y lo libera y lo liberamos por la respiración. Ojo aquí, esto es muy importante para su parcial, ¿cierto? En la sangre arterial el 100% está como, está en forma de oximoglobina. En la venosa está saturado el 60%, pues por obvias razones, ¿cierto? Porque ha ido a entregar el oxígeno y recibe parte del CO2. Entonces miremoslo acá, esto es lo que yo les digo que es como una fotografía. Volvamos a la grafiquita. Esta representa la estructura de la hemoglobina, ¿cierto? Entonces, esta es la hemoglobina, es oximoglobina, o sea, sin hemoglobina. Y aquí está la oximoglobina. Estos son los oxígenos que se pegan a cada uno de estos. Entonces, este es en la vida real, este es el porcentaje de saturación. ¿Qué pasa? Cuando está en esta posición, que lo vimos ahorita, ¿cierto? Que es más, por aquí es más o menos 25, que es el P50, ¿cierto? El P50 que es el 50% de las moléculas que están saturadas, o sea que serían, bueno, ahí es diferente porque es el 50% de las moléculas, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa? Entonces, cuando aquí están los tejidos y están los pulmones, cuando llegan los pulmones, el 100% están como saturados, ¿sí? Y cuando va a los tejidos, entregó el oxígeno, ¿cierto? Entonces aquí ¿cómo va a estar esto? Va a estar bajito. Bien. Fíjense que esto que acabamos de ver, que es el alosterismo, la cooperatividad, la bioquímica, la fisiología de la hemoglobina, pues está relacionada con el transporte. Esto es lo que pasa permanente. En estos momentos estamos hablando y está pasando esto, ¿cierto? Un 95% va a estar 95 a 100% saturado en las arterias y el 40% menos. Muy importante para los que se dediquen a eso. En los tejidos va a ser muy importante, y aquí vemos más adelante que ya lo debieron haber visto ustedes en cualquier materia, no sé cuál, que es la anhidrasa carbónica, ¿cierto? Y que es bidireccional, y dependiendo de dónde esté ella va a funcionar para mantener ese transporte, esa homeostasis adecuadamente, ¿cierto? Como lo vemos ahí. Miren, por ejemplo, en el alvéolo, ¿cierto? Aquí vemos cómo entra el oxígeno, la hemoglobina descargó el CO2 y le está tomando el oxígeno para irse a los tejidos.
Fíjese que cuando nosotros hacemos un cambio, ¿cierto? Por ejemplo, a nivel del mar, y ojo con eso, que es para que vayan entrando en se vayan introduciendo en este concepto. Cuando entonces esa saturación de oxígeno cambia, ¿cierto? Fíjese que analicen la rojita, vean, la rojita nos está diciendo, ¿cierto? En las arterias vemos que está llenita de oxígeno, ¿sí o no? Saturada, vean acá. En cambio en la azulita, que es la venosa, que tiene menos oxígeno porque lo ha entregado, mire que hacia dónde se corrió ustedes, hacia la derecha, o sea que cuando se modifica eso, la curva cambia hacia la derecha. Miremoslo aquí, me encanta esta figura, es de muñequitos de internet, pero me encanta. Miren la saturación, usted tiene que aprender a interpretar eso, yo lo pregunto en el examen. Esta es la saturación, aquí es donde nos dice la mitad, el 50%. Miren cómo cambia dependiendo del estado, ¿cierto? Por ejemplo, fíjense que en el feto se corre hacia la izquierda, ¿cierto? Obviamente, ¿por qué? Porque el feto está ¿con quién? Con la sangre de la mamá, ¿sí o no? Esta es la mamá y somos nosotros, ¿cierto? Nosotros estamos aquí, ¿cierto? Miren que más o menos el 50% de moléculas es más o menos casi el 30%, ¿sí o no? ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos efectos, cosas externas, situaciones que nos cambian ese alosterismo, esa cooperatividad que hacen que se pegue o se despegue el oxígeno, que se despegue, ¿hacia dónde se va? Hacia la derecha la curva, véanla aquí. ¿Por qué? Entonces vemos, por ejemplo, por los hidrogeniones, o sea, cuando se baja el pH, muy importante, los que van a estudiar pediatría, neonatología, los que van a estudiar cuidados intensivos, intensivistas, urgencias, urgentólogos, internistas que se van a dedicar a la clínica, ¿cierto? A veces se opone el paciente, tiene una acidosis. Esa acidosis, ¿cómo va a hacer que la curva que se vaya hacia la derecha? Porque fíjense, verán que se va a necesitar mayor cantidad de oxígeno para llegar que sea el 50% de moléculas oxigenadas, ¿cierto? Y obviamente va a ser más difícil acá. El 2,3 de pg, el aumento de temperatura, una fiebre, un choque térmico, etc. Muy bien, esta es la fotico, no tiene que aprender nada, sino que es cuando usted vea mi video o esté estudiando, esto es lo que pasa en la vida real. En la vida real el cooperativismo y el alosterismo viven permanentemente en esto, ¿cierto? Cuando se pega y se despega el oxígeno y cómo hace que cambie la estructura. Punto y aparte, punto seguido. Entonces vamos a ver esos agentes que afectan esa unión del oxígeno, o sea, ese cooperativismo, ese alosterismo. Vamos a hablar principalmente de 3, ¿cierto? Es decir, va a ser que influye en que pegue o se despegue el oxígeno. Entonces aquí está el protagonista que viene desde la clase pasada, que es el 2,3 de pg. Hay algunos libros que lo tienen con B, o sea, 2,3, ¿sí se acuerdan? Que no, 2,3 de pg, o sea, tiene, no, perdón, es al contrario, es así. Entonces tiene en fosfato, en el carbono 2 y en el carbono 3, y son 2. En algunos libros está bien, otros di, ¿cierto? Pues lo mismo, 2,3 difosfoglicerato. ¿Dónde se produce el compuesto? En el ciclo de Rapaport-Lewis, la vida de Rapaport-Lewis. Bueno, tenemos los protones, ¿cierto? Los hidrogeniones, esto, o sea, lo que llaman el efecto Bohr, y el dióxido de carbono. Entonces, aquí vemos rápidamente, esto lo revisan ustedes en casa, ¿cierto? Lo que vamos a ver es que básicamente esos ligandos, esos efectores, lo que van a hacer es que van a modificar el cambio de la hemoglobina. Esto es del libro de Devlin, una foto del libro de Devlin. Bueno, se lo pregunto en su examen. Entonces, tenemos el 2,3 de pg. Ese huequito que vimos, ¿cierto? Estos son, mire, son las unidades alfa, véanlas acá, las alfa y las betas, y las de acá, las alfa y las beta. Y aquí queda un orificio, aquí se hay una exposición hacia ese orificio
están unos aminoácidos, un aminoácido que se llama histidina, ¿cierto? Y son los que tienen esa afinidad por el 2,3-DPG y son los que se van a pegar y van a cambiar la forma, el estero, en el espacio van a cambiar la estructura de la hemoglobina. Entonces, ojo con esto, cuando la gente se va para el Nevado del Ruiz, para el Himalaya, para Bogotá, para Lima, ¿cierto? Es decir, que aumenta la altitud, no los que vienen a nivel del mar, no, cuando uno sube de altitud, ¿cierto? Por eso le da el soroche, ¿cierto? Si alguien ha viajado, no sé si aquí hay venezolanos, cuando uno va a Mérida y todo eso, vaya, entonces le da el soroche, por eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué le da el soroche? Porque está desoxigenado, ¿cierto? Por eso no sé si alguien ve en el programa, no sé si en la National Geographic, en Discovery, yo no sé de dónde, pero ahí dan unos programas que es de la gente que se va para el Himalaya. Usted ve que ellos tienen que tener una adaptación. O por ejemplo ustedes, que la mayoría de aquí me imagino que les gusta el fútbol, fíjense que cuando se van a jugar a Lima, ¿cierto? Entonces ellos tienen que ir antes porque se tienen que adaptar. ¿Y saben por qué tienen que adaptar? Para la oxigenación. ¿Y cómo? Activando el ciclo de Rapoport-Levy. Entonces, a grandes altitudes se aumenta la concentración de 2,3-DPG. ¿Por qué? Porque necesitamos que se libere el oxígeno, que haya más oxígeno, ¿cierto? Si esto entra, y otra cosa para que les da dificultad al estudiar, no es que está y no está, no, ¿cierto? Él va entrando o saliendo. Y al entrar o salir cambia la conformación de la molécula. Ese video está ahí, ¿cierto? Mira, aquí están el 2,3-DPG interactúa sobre todo con los aminoácidos de histidina, y esto va a hacer que disminuya, ¿cierto?, la afinidad por el oxígeno, ¿cierto? Si entra, entonces no se puede pegar el oxígeno, entonces hace que haya más oxígeno disponible para que no se entre en hipoxia. ¿Listo? A los fumadores les da mucho eso, los fumadores de cualquier cosa, o sea, todo lo que sea uno. Puede ser incluso los que están expuestos a los humos en las fábricas, o los que trabajan con fuego, que se inhalan todos esos humos, ¿cierto? Activan la vía de Rapoport-Levy para garantizar la hemoglobina. Les dejo esta gráfica de un librito chiquito que hay acá, de un alemán, es medio rarito y todo eso, pero es un poquito exagerada y es descontextualizada, pero me gustó y siempre la traigo. ¿Por qué? Porque muestra qué pasa cuando está el 2,3-DPG, ¿cierto? Y cuando se quita, aquí mire que se puede pegar el oxígeno, y aquí, ¿cierto?, como está en forma tensa, no se puede pegar el oxígeno, entonces el oxígeno va a andar libre. ¿Listo? Bueno, es lo que les acabo de decir, ¿cierto? Aquí les muestro específicamente cómo es que funciona. Entonces, obviamente, el 2,3-DPG, ¿cierto? El 2,3-DPG, fíjense lo que pasa aquí en esta gráfica, nos está mostrando qué sucede cuando está el 2,3-DPG, qué pasa si está a grandes alturas, ¿cierto? Entonces, la curva se corre hacia la derecha, ¿cierto? ¿Y cómo va a estar este 2,3-DPG? Aumentado para compensar esto, ¿cierto? Para que pueda haber disposición de oxígeno. Si nosotros lo fuéramos a medir por milimolar, ¿cierto? Por milimolar, podríamos mirar el efecto que hace. Este es nosotros normalmente cuando estamos, a medida que se va aumentando, se corre ¿hacia dónde? Hacia la derecha, ¿cierto? Por eso el 2,3-DPG se aumenta, sobre todo en las alturas, en los fumadores, ¿cierto? Por ejemplo, en las personas con la methemoglobinemia que tienen afecciones de la methemoglobinemia reductasa,
obviamente ellos tienen mayor, la curva de ellos sería parte de auxilio, ¿no? Sería hacia la derecha y ellos tendrían más los 3 dPg. Los chicos que están anémicos, todas estas enfermedades activan y aumentan el 2,3 dPg porque ellos están anémicos, tienden a tener hipoxia, entonces el mecanismo se dispara para compensar y mantener el oxígeno. Bueno, aquí les dejo eso. Tenemos otro efector que es el pH, o sea, los hidrogeniones. Entonces, cuando se disminuye el pH, o sea, se aumentan los hidrogeniones, ¿cierto? ¿Qué va a suceder? Se va a incrementar, recordemos lo que les decía ahorita, y ahorita ahí vienen unas grafiquitas, que si nosotros aumentamos los hidrogeniones y el CO2 se va a incrementar, ¿cierto? Recuerden que esa hemoglobina lleva el oxígeno, pero allá en el metabolismo, en los tejidos o en las células, recoge el CO2. Entonces, lo que va a hacer es que va a afectar la estructura de la hemoglobina y no se va a poder pegar el oxígeno. O sea, afecta el alosterismo. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras más hidrogeniones hay, es decir, pH ácido, recuerden que mientras más hidrógenos hay, que menos, es más bajito, o sea, el pH está ácido. Eso ya lo vieron. Entonces, lo que va a suceder con esto es que el P50 va a ser menor. P50, que es la presión parcial, es decir, cuando al 50% de las moléculas van a estar saturadas. Cuando los tenemos básicos, eso es muy importante porque acuérdense que en una acidosis se puede dar una compensación, entonces da una alcalosis. En estados de alcalosis, ¿cierto?, se disminuye la alcalosis, vea hacia allá, entonces se va a disminuir el P50, o sea, mira acá, ¿cierto? Y entonces va a haber mayor afinidad por la hemoglobina. Aquí les dejo estas grafiquitas que les explica esto que les acabo de decir. Resulta que por las funciones típicas de las diferentes células, ¿cierto?, ese oxígeno va a cambiar, ya son cada uno, ¿qué? No, eso. Madre mía. Bueno, entonces, lógicamente, por ejemplo, en el músculo y en el pulmón va a ser diferente. ¿Por qué? Porque recuerden que por las acciones del músculo, ¿cierto?, nosotros podemos producir ácido láctico, se puede acidificar el medio, entonces obviamente eso va a cambiar, ¿cierto?, esa posibilidad de unirse a oxígeno, pero además por el metabolismo mismo y la función del músculo, ¿cierto?, se va a aumentar el CO2, entonces va a haber una competencia entre el CO2 y el oxígeno. Aquí lo vemos, esta me encanta. ¿Por qué? Porque recuerden que la mioglobina es solamente una subunidad. Entonces fíjense que el P50 con muy poquita oxígeno, ¿cierto?, con muy poquito, rápidamente llegó el P50. ¿Por qué? Porque hay una sola unidad que tiene la hemoglobina, ¿sí? Rápidamente se satura, que es lo que necesitamos en el músculo. En cambio, fíjense cómo es el P50 en la hemoglobina, ¿cierto? Necesitamos mucho más para que llegue al 50% de las moléculas saturadas, ¿cierto?, que es más o menos en 26 minutos de juego. Bueno, y así igualmente nos pasa en los pulmones. Ese efecto Bohr va a estar mediado por una enzima que es muy importante, que es la anhidrasa carbónica. Recuerden que eso es una enzima que es bidireccional dependiendo las condiciones, y recordemos que va a haber unos compuestos muy importantes que son nuestros búferes y los que nos van a amortiguar eso, y es el bicarbonato, ¿cierto?, o el ácido carbónico. Bueno, no voy a entrar en detalles en esto.
Y por último, para terminar, vamos a ver una de las patologías que ya había anunciado, que es muy importante, no de tanto porque lo ven con el profesor Gonzalo, que es una de las patologías más frecuentes asociadas a la hemoglobina son las alfa-talasemias y las beta-talasemias, ¿cierto? O sea, unas que van a afectar las cadenas de la hemoglobina, las cadenas proteicas. Es decir, va a haber una variante genética que va a hacer un cambio, ¿cierto? Y va a convertir esa hemoglobina A1 en hemoglobina S, ¿cierto? Y eso es lo que se llama la anemia falciforme, donde básicamente va a haber un cambio del aminoácido de ácido glutámico por valina, ¿cierto? Y como resultado de eso nos va a dar entonces la hemoglobina S. Es una enfermedad que es muy frecuente en población africana, en población amerindia, también lo encontramos en alguna asiática. Entonces básicamente lo que va a hacer es que va a cambiar la estructura de la hemoglobina y por lo tanto la estructura de la célula. Esta es una célula, la vi en una foto por microscopía electrónica, y esta es la célula en os, ¿cierto? Entonces, recuerde que, por ejemplo, los pacientes con anemia falciforme van a tener una defensa, por ejemplo, a la malaria. ¿Por qué? Porque recuerde que la malaria es producida por el plasmodium. Ese plasmodium tiene dos ciclos de vida, uno en el hepatocito, o sea, en el hígado, y otras en el glóbulo rojo. Entonces aquí no se puede pegar bien. Entonces, qué impresionante, porque eso los protege de la malaria. Bien, entonces esta anemia falciforme pertenece a lo que se llaman las hemoglobinopatías, ¿cierto? Ya ustedes ven allá, ven la parte genética en la próxima clase, pero estas anemias falciformes también las van a conocer como drepanocitosis o anemia falciforme, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se convierten las células en forma de O, o sea, drepanocitos, ¿cierto? Muy bien. En la anemia falciforme existen varios tipos, no voy a entrar en eso porque es una enfermedad que es autosómica recesiva, o sea, homocigota, cuando viene de padre y de madre. Estos pacientes van a tener básicamente, estos son los dos grandes rasgos, que es la anemia hemolítica y la vasoocclusión, ¿cierto? Dependiendo la forma, tenemos la que es heterocigota, o sea que uno de los alelos es menos severo, también sufren de drepanocitosis, también tienen la anemia, pero no es tan severa como lo vimos en la primera. ¿Listo? Bueno, esa beta-talasemia, por la gracia, tenemos un nuevo tratamiento que es la hidroxiurea, pero que desafortunadamente hoy en día, con los problemas de salud, no solo en Colombia sino en el mundo, en estos momentos está siendo una escasa. En la beta-talasemia básicamente lo que les tienen que hacer es el manejo del síndrome anémico crónico. Sufren múltiples infecciones respiratorias en la infancia, tienen que recibir transfusiones, y si estos pacientes los diagnostican a tiempo, pueden tener muy buena calidad de vida. Bueno, queridos, muchas gracias, les subo el video, nos vemos en la próxima. Chao.